Hola a todos, esta es la primera sesión de nuestro curso de finanzas. En ella vamos a intentar, por un lado, presentar la economía financiera como una disciplina dentro del análisis general que llamamos análisis económico. A la vez hablaremos un poco de los conceptos generales que más van a informar todo el análisis que vamos a realizar y del papel de las instituciones que ayudan a que la economía financiera funcione. Esto es necesario para entender gran parte de los procesos de formación de precios que serán la parte fundamental de nuestro contenido. También acabaremos haciendo una pequeña conexión con las finanzas corporativas, dado que este sería el natural paso siguiente a un curso como el que vamos a dar, el análisis de la aplicación de los métodos de finanzas a los problemas de las empresas. La economía financiera no es más que un campo, lo que los economistas llaman uno de los campos de aplicación del análisis básico económico. Al final, toda la economía, el estudio de los problemas económicos se basan en la asignación de unos recursos escasos con el objetivo de lograr la maximización de ciertas funciones, sean funciones de utilidad, funciones de beneficios, funciones de bienestar social. La economía financiera tiene como medida de recurso escaso unos fondos financieros que algunos agentes tienen en exceso, porque su renta, su disponibilidad de esos recursos financieros es mayor que sus gastos. Otros agentes necesitan utilizar esos recursos financieros porque sus gastos son mayores que su renta. La economía financiera va a buscar dar respuesta precisamente a cómo estos recursos financieros que algunos disponen en exceso deben asignarse o pueden asignarse a aquellos agentes que los necesitan. Una asignación eficiente de esos recursos financieros necesita que esos fondos fluyan desde aquellos que los tienen disponibles, los ahorradores o los inversores, a aquellos que los necesitan, que serán tanto las empresas como los consumidores, como el Estado. En este proceso, el inversor normalmente buscará obtener una ganancia, un rendimiento por el uso de sus fondos. A este proceso de prestar unos fondos sobrantes con el objetivo de lograr una ganancia, una rentabilidad, es a lo que llamamos inversión financiera. Para que este proceso se consiga de una forma adecuada, de una forma eficiente, necesitamos que haya tanto unas instituciones que ayudan en este proceso de canalización de fondos y entender también cuál es el proceso de formación de precios de esos activos que van a ayudar a esta canalización. La economía financiera al final va a buscar dar respuesta a una pregunta muy fundamental. ¿Cuál es el valor de este activo? Cuando decimos activo podemos estar hablando tanto de un activo estrictamente financiero, que son activos, contratos creados precisamente para facilitar el proceso de transferencia de fondos, pero también podemos estar hablando de otro tipo de activos, sean activos reales que la gente puede utilizar como destino de sus decisiones de inversión, por ejemplo, el oro, obras de arte, y también dentro de la definición de activos podremos incluir activos mucho más generales, como pueden ser, por ejemplo, los proyectos empresariales. Gran parte del contenido de la asignatura de finanzas corporativas, en el fondo, se basa en el análisis de los proyectos operativos que la empresa podría hacer, tomando como punto de vista el mismo marco de análisis de la economía financiera. El análisis que vamos a estar aplicando en este curso nos va a ayudar a estudiar muchas decisiones que todos los agentes económicos toman cada día, que tienen que ver con ese uso de recursos sobrantes, de fondos sobrantes, o con la necesidad de recibir o recoger esos recursos financieros. Por ejemplo, los consumidores, las familias. ¿Debo comprar un bien de consumo duradero pagando al contado o pido un préstamo? Ahí hay una inversión financiera, hay un activo financiero, un préstamo que se ha creado y que nos interesa valorar. Si tengo ahorros sobrantes, los invierto en depósitos bancarios, los invierto en activos financieros, bonos, acciones o activos más complejos, o los invierto en activos reales. ¿Debo ahorrar para mi futuro, para los posibles gastos que yo tenga en la jubilación, o debería aumentar mi consumo hoy? Todo esto son decisiones financieras que en el fondo todas las familias, todos los consumidores tomamos en el día a día. Las empresas. ¿Cómo obtienen las empresas la financiación necesaria para sus proyectos de inversión productiva? Piden un préstamo bancario, emiten bonos que puedan comprar los ahorradores, piden dinero a sus propietarios emitiendo acciones. ¿Qué proyectos de inversión productiva son interesantes una vez que tengo disponibles esos fondos de inversión? ¿Cómo elijo entre proyectos productivos que puedan ser mutuamente excluyentes?
Una vez que los proyectos de la empresa han sido productivos, han generado un exceso de tesorería, ¿qué hago con esa tesorería? ¿Se la devuelvo a los propietarios de la empresa? ¿La retengo en la empresa para la inversión en futuros proyectos productivos? ¿Cuánto debería yo pagar por una empresa que quiero adquirir? El Estado, los gobiernos, las instituciones públicas también están continuamente tomando decisiones de tipo financiero. ¿Cómo se financia el déficit del Estado? Normalmente los Estados tienen una cantidad de gastos superiores a sus ingresos. ¿Qué pueden hacer para poder financiar ese gasto? ¿Emiten bonos? ¿Bonos a largo plazo o a corto plazo? ¿Qué tipo de interés pagan? Como vemos, todos los agentes económicos están tomando decisiones que de alguna manera implican esa asignación de recursos financieros, sea por qué hago con mis recursos sobrantes o sea desde el punto de vista de cómo recibo, cómo pido, cómo obtengo recursos necesarios para los gastos que tengo que hacer. Todas estas decisiones tienen dos componentes muy comunes que se convierten en el centro del análisis financiero. Las decisiones financieras tienen normalmente implicaciones que se extienden durante varios periodos de tiempo. Por ejemplo, un proyecto productivo empresarial implica una inversión de recursos iniciales, pero el proyecto estará vigente, estará activo durante muchos periodos. Los retornos de ese proyecto van a suceder a lo largo de muchos periodos de tiempo. Cuando un Estado emite bonos para financiar su déficit, esos bonos normalmente van a estar vivos durante una cantidad larga de años. Muchos Estados emiten bonos a 20, 30 años. Una persona, un consumidor que quiera financiar una compra de un bien duradero, por ejemplo un coche o una casa, pedirá un préstamo a un banco, ese préstamo va a estar vigente durante un periodo largo de tiempo. Todas las decisiones financieras normalmente implican movimientos de fondos tanto hacia el decisor como del decisor hacia afuera, que van a tener lugar a lo largo de muchos periodos de tiempo. A la vez, el segundo componente de toda decisión financiera es el concepto de rentabilidad. El uso de fondos en un uso determinado, en un objetivo determinado, siempre implica renunciar a posibilidades alternativas de inversión. Normalmente, el rango de inversiones disponibles para un agente es muy amplio. Cuando decides comprometer tus recursos en un objetivo determinado, en un uso determinado, estás renunciando a la ganancia alternativa que podrías ganar en los otros usos posibles. Este es el concepto económico de coste de oportunidad y para nosotros será clave. Toda decisión financiera implica un coste de oportunidad de los recursos que dedico al objetivo determinado. Dentro de la economía financiera, entonces, encontramos varios subcampos, varias áreas que hacen que el análisis financiero pueda aplicarse a los distintos tipos de decisiones. Nosotros empezaremos con la valoración de activos financieros simples. Esto es el análisis más sencillo, son los activos más fáciles de entender y a la vez son la base de muchas de las otras aplicaciones de la economía financiera. Las finanzas corporativas estudian las decisiones financieras de las empresas productivas. Esto constituye todo un campo de interés en su conjunto, dada la gran importancia que tienen todas las decisiones empresariales. Normalmente dedicamos también un tiempo al estudio de las instituciones financieras, que son esas instituciones que facilitan que el proceso de asignación de recursos financieros se pueda realizar de forma eficiente. En esta sesión haremos una pequeña introducción al estudio de las instituciones financieras. Según la economía se ha ido haciendo más compleja, los instrumentos, los activos financieros se han ido convirtiendo también en más complejos. Esto nos lleva a tener que estudiar a veces el funcionamiento y la valoración de activos financieros mucho más complejos, lo que llamamos activos financieros derivados. El estudio de problemas financieros a nivel internacional representa un último campo que normalmente tiene implicaciones distintas y por lo tanto debe aplicarse de forma un poco distinta. Esta secuencia de temas que os he mencionado viene a equivaler aproximadamente a lo que sería la secuencia de cursos de finanzas que podrían aparecer en un programa de grado, en un programa de licenciatura como la que están ustedes recibiendo. Nosotros nos vamos a centrar en la primera parte, en entender el marco de análisis y las consideraciones principales de la economía financiera y en la valoración de los activos financieros más simples. Estos activos van a ser activos que llamamos de renta fija,
bonos o préstamos, que tiene una característica principal, que es la rentabilidad que esos activos ofrecen. En principio es conocida de antemano. Cuando yo invierto mis recursos en un activo de este estilo, sé cuánta va a ser la rentabilidad que voy a recibir, sé cuánta es la duración de mi inversión y, por lo tanto, todos los componentes de la decisión son conocidos en el momento de la decisión. Esto, obviamente, hace esta decisión más sencilla de analizar. Nos moveremos después a estudiar los activos de renta variable. Estos activos, que llamamos acciones, fundamentalmente son participaciones en la propiedad de una empresa, tienen características un poco distintas. De antemano no sé cuánto puede ser la rentabilidad que voy a recibir con estos activos, dado que esa rentabilidad dependerá de la rentabilidad de los proyectos productivos de la empresa. Al comprar estos activos yo me convierto en propietario de la empresa y, por lo tanto, paso a tener derecho a participar en los beneficios que la empresa genere, pero estos beneficios a priori no son conocidos. Esta consideración nos va a llevar a analizar muy en detalle el concepto de riesgo financiero, que es una de las partes principales del análisis de economía financiera. Tenemos que entender que gran parte de las inversiones financieras representan un riesgo en el sentido de que no sabemos de antemano cuál va a ser la rentabilidad que vamos a conseguir con esa inversión. Cómo enfrentarnos a este tipo de decisiones será parte fundamental de entender el análisis de economía financiera. En el resto de esta sesión introductoria vamos a hablar de algunos temas generales que enmarcan el curso tanto en el contexto del resto de cursos de finanzas, un curso que pudiera tener que ver con las instituciones financieras, y el curso de finanzas corporativas.